es un periodo de la historia de Grecia llamado época oscura o mundo griego. Voy a definir cómo, por qué se le llama época oscura, cómo es esa época desde el 1200 al 800 a.C., ¿sí? ¿Por qué se le llama época oscura? No, porque no había luz y esas cosas, no. Porque para los griegos no había escritura, no se desapareció la escritura, o no hay vestigios de esa escritura, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ocurrió eso, que no hay escritura? Acuérdense, en la época micénica expliqué que había una escritura lineal A, lineal B, había escribas, pero con la invasión de los dorios, ¿sí? Con la invasión de los pueblos dorios y invasiones de pueblos que vivían por el mar y por tierra, o sea, hizo colapsar a la civilización griega y que desaparezca todo vestigio de lo que había antes. Alguno que otro quedó de la época micénica la escritura lineal B, pero de la época del 1200 hasta el 800 no hay vestigios escritos, no hay nada escrito, ¿sí? Bien, es por eso que se le llama época oscura, ¿sí? No sabemos muy bien qué pasó ahí, pero si tenemos algunos datos se los debemos al poeta griego Homero, que después vamos a hablar de él también, ¿sí? Entonces, ¿qué pudimos investigar o qué los historiadores qué pueden llegar a una conclusión? ¿Qué pasó? Algo que pasó en esa época, ¿sí? Utilizando algunos ruinas, vestigios o los poemas de Homero. Hubo enfrentamientos entre las ciudades, ¿sí? Enfrentamientos entre las ciudades griegas, ¿sí? Entonces, aparte de que lo hayan invadido, hay enfrentamientos entre las ciudades y eso hace que ¿qué ocurre en la población? Va a haber hambrunas, va a haber desastres y eso, y hace que la población no tenga ningún lugar fijo donde vivir, que estén itinerantes, ¿se entiende? Entonces las poblaciones, los asentamientos se empezaron a desquebrajar y la gente empezó a ir para diferentes lados y formar otros nuevos asentamientos que van a dar el origen a lo que después va a ser la polis, ¿sí? La polis. ¿Sí? La polis griega, las ciudades-estados griegas. Esos primeros asentamientos en este contexto o a finales de esta época. ¿Cómo van a empezar? Desde un asentamiento de la unidad familiar, de la unidad doméstica que se llama oikos, ¿sí? Ustedes lo que escribieron seguramente van a entender lo que quiere decir oikos, está escrito más o menos en griego, y significa esto es una casa, la casa. La unidad familiar de una familia, pues es eso, ¿sí? Y esas pequeñas, y esas familias, ¿sí? Esas casas, esos oikos, formaron lo que van a ser los primeros asentamientos que después van a derivar a la creación de las ciudades-estados griegas, que son las polis, ¿sí? Eso es una casa, para que entiendan, ¿sí? Eso es muy primitivo todavía, ¿sí? Hay una organización clara, instituciones y eso, pero estos son lo que va a derivar a la polis. Bueno, otra de las características es que el funcionario, que un funcionario de los micénicos, de la civilización micénica, de las ciudades micénicas, es Basileus, que lo defino ahí en el video de civilización micénica, eso tiene que aparecer. Entonces, ¿qué son? Líderes, ¿sí? No son funcionarios en esta época. Ellos quedan, esos basileos que quedaron, no van a ser funcionarios porque, ¿por qué? Porque no hay monarca, no hay rey. En esa época no hay un poder central, no hay un poder absoluto. No hay un rey absoluto en la época oscura. No hay o monarquías, ¿sí? Monarquías que sean fuertes. O ciudades o asentamientos monarquías que sean fuertes. Entonces, quedan estos basileos que ya no son funcionarios, sino que son líderes carismáticos que buscan seguidores, ¿sí?
se gastan la riqueza que tienen, ¿sí? En obtener más seguidores, en reclutar un séquito para formar un ejército, para hacerle la guerra a otro Basileo si se acaban las tierras, pero más que nada no es por tierra que pelean. En realidad, ¿por qué pelean? A ver si usted lo copiaron ahí. Por el poder. Por el poder, ¿eh? O sea, por el poder. Se gastan su propia riqueza para obtener más poder, ¿sí? Entonces, es diferente a lo que pasaba en la época micénica, ¿cierto? Son líderes carismáticos, caudillos, ¿sí? Que tienen una relación de reciprocidad, que es una relación mutua de una persona a la otra, ¿sí? Con sus campesinos, con sus seguidores, y dentro de los seguidores también hay una reciprocidad, ¿sí? Entonces, cuanto más seguidores tenga, mayor poder tiene, ¿sí? O mayor capacidad de sacarle el poder a otro Basileo. O sea, y por eso se da estos enfrentamientos entre los asentamientos que había, ¿sí? Entre las ciudades o pocas ciudades griegas que habían quedado. ¿Se entiende? O sea, quedó claro que los basileos no es lo mismo en la época micénica que en la época oscura, ¿sí? Acá es un líder carismático, digamos, un caudillo que busca poder, ¿sí? Y la acumulación no va a ser riqueza, como dice ahí, en la economía se realiza la agricultura y ganadería, pero pastoril, ¿sí? Pero no hay, no es una acumulación como para obtener riquezas, sino la utilizan ellos para intercambiar, ¿sí? Utilizan eso para intercambiar, no es acumulación de riqueza, sino que más que una acumulación de riqueza, ¿qué hay? ¿Una acumulación de qué? Hace el Basileus. De poder, acumulación de poder, ¿sí? Entonces, es una época donde hay enfrentamientos entre estos Basileus que se puede ver, se dice que se puede ver en los relatos homéricos, ¿sí? Lo que representa a los Basileus son el poder aristócrata, ¿sí? Séquito que tiene poder en una comunidad, ¿sí? Los mejores, ¿sí? Que tienen poder. Entonces, luchan para obtener eso, poder. Bien, lo que voy a explicar acá es por qué se llama homérico también, el mundo homérico. Bueno, nos referimos al supuesto, y después voy a decir por qué supuesto, el poeta Homero, ¿sí? Creo Homero. Hasta la época oscura porque se le llama mundo homérico. Tenemos en cuenta que lo que relata los poemas de Homero, la Ilíada, ¿sí? 1250 a.C., más o menos en esa época, no, o sea, tampoco está recientemente comprobado la fecha exacta, ¿no? Ahí en eso está datado la guerra de Troya. Después otros dicen que no existió, solamente fue una leyenda que se transmitió oralmente. Entonces, ¿cómo llega a los griegos de esta época, las narraciones de la época micénica, de la guerra de Troya, o lo que dice de la Odisea, que es la Odisea se refiere al viaje de Ulises, ¿sí? Cuando termina la guerra de Troya para volver a su casa en la isla de Ítaca, el rey de Ítaca, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esa Odisea de llegar a su casa, ¿sí? De ir hasta la isla de Ítaca. Entonces, esos relatos, no había escritura. ¿Cómo se va a transmitir de acá hasta acá? ¿Cómo se transmiten si no hay escritura? Se va a transmitir, se transmiten hasta acá por vía oral, o sea, narraciones, ¿sí? De generación en generación, ¿sí? ¿Sí? Ahí, acá miren, hay un trecho largo de tiempo, ¿sí? ¿Cómo van a llegar? Generación en generación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez, esto es como el teléfono descompuesto, digamos, que
acá empieza un relato. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente de esa época, a estas narraciones, de generación en generación, van poniendo datos para hacer más a la historia, darle más por ahí sentido, hacerla más divertida, porque Homero en realidad no escribió esos poemas escritos, se sentó a escribir, se lo atribuyen a él, ¿sí? Bueno, van poniendo datos de su época, ¿sí? ¿Dónde comentan estas batallas, epopeyas de la época micénica, la época del bronce? ¿Dónde lo comentan? En las fiestas griegas, en las fiestas o encuentros que había, se iban reuniones para divertir a la gente, se decía, se relataba esas epopeyas de los griegos primitivos, digamos, para entretener a la gente. Así se fue. Y dicen que Homero era uno de esos oradores, o que existió un Homero o varios Homeros, que estuvieron durante esta época y relataban de generación en generación estas epopeyas, ¿sí? De la Ilíada, de la Guerra de Troya o de la Odisea, ¿sí? Entonces, ¿se entiendes ahí? ¿Cómo obtienen datos de la época oscura para que lleguen acá? Porque a esas historias que relatan de tiempos micénicos le van poniendo datos de esta época. ¿Se entiende? Los datos van así. Y en esos relatos de la época micénica se le van agregando cuestiones de la época oscura. ¿Se entiende? Entonces, el relato que llega acá, ¿es el mismo que estaba acá? No, va cambiando, se le van poniendo cosas. Es más, se están nombrando a líderes con sus pueblos todos acá en estos relatos. Entonces, los historiadores que dicen que esos líderes que nombra Homero son los basileos. Y también ponen armas de hierro, cuando no había en esta época. ¿Sí? Entonces, esa es la que se cuestiona Homero también y que, ¿sí? Bueno, pero quedan claro que no se sabe si existió Homero. Bueno, ahí puede haber uno o varios o ninguno. ¿Por qué? Porque él no lo escribió, era un relator, un orador que entretenía a la gente comentando esas epopeyas de las épocas pasadas. Entonces, ¿cómo llega esto? ¿Cómo llega esto? ¿Sí? Acá más o menos, ¿sí? Acá. Con la escritura fenicia se crea por intermedio del comercio. Llegaron a obtener los griegos acceso a la escritura fenicia, y ahí elaboraron un alfabeto ellos, ¿sí? Entonces, ahí tomaron ese ejemplo de la escritura fenicia, se creó el alfabeto griego, ¿sí? Y ahí, ¿qué empezó a ver? Si se crea esto, ¿qué empezó a ver? Que no había acá. ¿Qué no había? Escritura. No había escritura. Exactamente, no hay escritura. Ya hay escritura con esto. Hay escritura. ¿Sí? Empieza a ver esa escritura. Ahí se empieza a crear el alfabeto griego. Y en este contexto se dice que en esas reuniones un escriba griego
que tenía conocimiento del alfabeto fenicio, cuando se empieza a armar la escritura o el alfabeto griego, está en esas reuniones, y como tiene conocimiento del alfabeto, empieza a tomar nota de lo que se dice. Y entonces, después eso se lo atribuyen a un tal Homero, o sea, puede ser Homero un seudónimo, o puede ser un hombre anónimo, ¿se entiende? No tenemos una biografía de Homero, ¿se entiende lo que digo? Porque no está recientemente quién era Homero. Entonces, más factible es que sea un griego que tenga conocimiento del alfabeto fenicio y esté en el contexto ese de la creación del alfabeto griego y haya tomado nota en esas reuniones y que deje registrado. Entonces, ¿qué va a tomar? Recientemente lo que pasó acá o lo que pasó acá y todo lo que le agregaron de esta época. Todo lo que le agregaron. Todo. Esto y todo lo que le agregaron. Fíjense que hay un trecho de tiempo bastante considerable donde, como el teléfono es compuesto, se le va poniendo datos y llega a distorsionar. ¿Sí? Ustedes ven la Ilíada o, bueno, hay películas sobre la guerra de Troya también. Hay cosas que en la época esta micénica es imposible que haya porque no eran de la época. ¿Sí? Eran más de esto. ¿Se entiende cómo se empezó? Y acá comienza la época arcaica, que después va a derivar en la época clásica, que después vamos a ver en la otra clase. Bien. Bueno, ¿existió Homero o no existió? No se sabe. Es incógnita. ¿Por qué puse así con signo de pregunta? Porque no sabían si era alguien anónimo o capaz era un seudónimo. Claro, exactamente, no se sabe. Puede haber muchos, como puede haber uno, o como no puede haber ninguno, ¿sí? Pero sí, creo que, como dije yo, más que alguien allá, cuando tuvieran el conocimiento del alfabeto, empezaron a registrar esas historias, ¿sí?